Cordial saludo a todos. A continuación explicaré brevemente la presente actividad que podríamos resumir con el título de las condiciones individuales en la organización. En un primer caso tenemos el concepto de conflicto organizacional, que hace parte de los factores influyentes en el comportamiento humano. Entonces podemos dar como definición a este primer concepto, podemos dar como definición el surgimiento de problemas, ya sea analizado o visto a partir desde una perspectiva objetiva que explica o especifica que ciertos factores ambientales en el entorno, es decir, pueden influir en el conflicto dentro de la organización. Estos problemas pueden ser, por ejemplo, la ejerción que se está ejerciendo sobre los individuos. También tenemos una perspectiva más cerrada o centrada que define este surgimiento de estos conflictos o de estos problemas a partir de las perspectivas que tengan las diferentes personas. Es decir, aquí se le atribuye como causa del conflicto organizacional y como protagonista las ideas que tengan las diferentes personas dentro de la organización. Las características que vemos fácilmente son la poca relación interpersonal, la baja preparación de los integrantes. Podemos ver otras características sobresalientes como el estrés, la competencia desleal. Vemos también otros tipos de conflicto como el conflicto intraindividual, en donde se le demanda más al individuo cosas que quizás no le pertenecen y entonces esta persona no va a tener idea de lo que tiene que hacer. También el conflicto interpersonal, que es la incompatibilidad entre las personas, entre dos personas básicamente, desde dos personas. El conflicto intragrupal, que es el conflicto ya presentado entre dos o más grupos dentro de una organización, creando pues así problemas dentro de la misma. El conflicto intergrupal ya se da entre grupos dentro de la misma empresa. Y es que para este conflicto intergrupal podemos hablar del conflicto del conflicto de manera vertical y del conflicto surgido de manera horizontal. El vertical vendría desde la parte alta de la empresa, directivos, gerentes, que podrían, digamos, en donde se podrían generar problemas a partir de decisiones de presupuesto, a partir de por ejemplo, decisiones sobre el salario de esta área o de toda la empresa. También tenemos el conflicto horizontal en esta parte, que hace alusión a las problemáticas que puedan surgir en diferentes áreas dentro de la empresa, específicamente entre los trabajadores o, digamos, el área más subordinada. El conflicto interorganizacional ya es un conflicto más externo, en donde pues vemos esta pelea en el mercado entre las diferentes organizaciones. Las relaciones interpersonales podemos ver como una, digamos, alusión, como definición podemos ver una alusión o la capacidad que tienen los individuos dentro de un entorno para socializar, para entrar en contacto, para allí aprovechar elementos importantes como la responsabilidad social, la relación interpersonal y la empatía. Características muy comunes que vemos son las emociones, los sentimientos, pero muy importante la inteligencia emocional. También observamos otro concepto importante como lo son las competencias interpersonales. Estas competencias interpersonales podemos definirlas como la capacidad de ser razonables conforme a los sentimientos o pensamientos o las posiciones o las ideas que tienen las diferentes personas, de manera que sepamos manejar nuestro discurso y nuestra forma de actuar para construir una organización de manera responsable y entendiendo y atendiendo a las diferencias que puedan existir dentro de la organización. Dentro de estas características tenemos una comunicación asertiva, la sensibilidad a las emociones de los demás y la destreza. Las competencias importantes que tenemos en este concepto básicamente son el liderazgo, la negociación, la responsabilidad social, la relación interpersonal
y la empatía. Esto es importante dentro del concepto de competencias y de relaciones interpersonales, ya que esto podría representar la riqueza en el desarrollo organizacional. Es importante recordar que la salud emocional también es de gran importancia. Tenemos como definición la habilidad para razonar los sentimientos y las emociones de las personas, propias y de las personas, pero sobre todo propias, sabiendo manejarlas, controlarlas y tener control sobre ellas y retroalimentación sobre las mismas. Características que vemos es adaptabilidad, razonamiento, paciencia y autogestión. Otras muy importantes son el buen manejo o el mal manejo que se le pueden dar a las mismas y las consecuencias que pueden haber a partir de ello. Las implicaciones en la salud a nivel negativo, pues tenemos conflictos organizacional o emocional, incluso enfermedades, y si se actúa de manera oportuna tenemos diferentes beneficios como bajos niveles de estrés, mejor trato a los conflictos, resiliencia, y se evitan bastantes conflictos emocionales y externos. El burnout es un concepto sumamente importante en las organizaciones actuales. Este se le puede denominar un síndrome o una enfermedad. Estos tienen una sintomatología y básicamente se relaciona bastante con la personalidad. Las consecuencias pueden ser tan graves a partir de este concepto, las sintomatologías pueden ser tan graves que podrían presentarse problemas de personalidad, pérdida de control, agotamiento, distanciamiento, entre otras cosas. Es un agotamiento emocional y baja realización personal. En resumen, vemos como sintomatología el nerviosismo, la irritabilidad, el desgaste emocional, algo que tristemente es muy común en las organizaciones actuales. Finalmente, y aprovechando esta parte final de la presentación, creo que es importante hacer un breve resumen o análisis respecto a la condición de la empresa. Y es que haciendo un análisis de la empresa que tenemos como ejemplo, podemos ver y tomando precisamente como ejemplo lo que acabo de decir, es que existen ciertas diferencias y similitudes en el ambiente organizacional. Las diferencias pueden radicar, por ejemplo, desde el nivel gerencial, en donde no se está prestando la atención debida y se están creando bandos entre la organización que están, por supuesto, generando conflictos. Y para esto la solución oportuna sería llevar a cabo estrategias de comunicación y de fortalecimiento del liderazgo y de la inteligencia emocional, no solo desde la gerencia, sino desde todas las áreas de la organización y los encargados de estas áreas. Similitudes, por ejemplo, vemos en el área de operarios de bodega, en la edad, vemos que se parecen mucho en cuestión de edad, en su estrato socioeconómico, pero en un aspecto muy negativo se parecen, y es en la irresponsabilidad que están teniendo en el desarrollo de las actividades. Por ende, es importante analizar y ver qué es lo que está sucediendo en estas personas, analizar y crear un canal de comunicación y de atención a cualquier duda, cualquier inconformidad que se presente, así como también fortalecer la inteligencia emocional, que es fundamental para el desarrollo organizacional. Gracias por su atención.